valorar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental. Señor Soria, empieza usted el año con nuevo equipo. Alberto Nadal, decíamos, era hasta ahora pieza importante dentro de la patronal, tiene una larga trayectoria también en la administración pública y es también hermano del principal asesor económico del presidente del Gobierno. ¿Este nombramiento lo ha elegido usted directamente o se lo han sugerido? Directamente a quien primero se lo planteé fue directamente al mismo, a quien hoy es el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. Lo conocía desde hace tiempo porque somos compañeros del mismo cuerpo del Estado, del cuerpo de técnicos comerciales del Estado. Es verdad que yo soy más antiguo porque soy mayor que él y conocía su trayectoria porque ha prestado sus servicios tanto en el Ministerio de Economía, donde fue ya asesor de la vicepresidencia económica del Gobierno. Luego tuvo una experiencia internacional en la Oficina Comercial de España en Washington y además ha tenido la experiencia del sector privado trabajando en la COE. Por tanto, yo creo que para afrontar los retos que no son fáciles que tenemos por delante en el sector de la energía, combina ese equilibrio entre el sector público y el sector privado que le va a venir muy bien. Bueno, papeleta fácil desde luego no la tiene. Empecemos hablando de la electricidad, de la luz. Hemos arrancado el año con una subida de al menos el 3% para la mayoría de los consumidores y las empresas. En todo el año 2012 la luz ha subido un 18%. Según cálculos de asociaciones de consumidores, entre 2006 y 2011 en España ha subido la luz un 69%, mientras que en Europa ha subido entre el 13 y el 19% en ese periodo. ¿Por qué aquí sube más la luz, ministro? Bueno, la luz tiene en su precio dos componentes que son distintos y más o menos pesan un porcentaje del 50%. Una parte del recibo de la luz es lo que se llama el componente del mercado, eso es la subasta, quienes producen la electricidad, quienes la generan y quienes la compran y la distribuyen, eso supone la mitad del precio, y luego está la otra parte que se llaman los peajes del sistema, que sí es la parte donde el Gobierno puede, digamos, intervenir, subiendo o bajando esos peajes. Bien, de acuerdo a la última subasta, subió un 6,9%, por tanto, como pesa algo menos del 50%, ha supuesto una subida del 3% para este mes de enero y en cambio el Gobierno no ha tocado los peajes. ¿Podíamos haber bajado los peajes? Es verdad, y con eso la luz no hubiese subido, pero si bajamos los peajes, entonces aumenta el déficit de tarifa del sistema. Ahora vamos al déficit de tarifa, ministro, pero yo le planteaba ya no solo la última subida, sino a lo largo de los últimos años, ¿por qué en España sube más la luz? Porque imagino que las subastas no son iguales en todas partes, la energía no sube igual en todas partes. No sube igual porque los sistemas, digamos, eléctricos son distintos en todos los países, es distinto, digamos, el mix, la combinación de las distintas fuentes de energía. Por ejemplo, tengas en cuenta que en España una parte de los costes del sistema que estamos pagando no tienen que ver con lo que es el coste de la generación o el coste del transporte desde donde se genera hasta el punto de distribución o distribuirla desde ese punto hasta tu casa o hasta la empresa, sino que tiene que ver, por ejemplo, por nombrar un componente, con los extracostes que se producen en los sistemas extrapeninsulares, en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, que es mucho más caro producir porque son sistemas independientes y por tanto eso lo paga todo el sistema. O por ejemplo también tenemos que pagar las primas a las energías o a las tecnologías del régimen especial, sean las de fotovoltaica, termosolares, eólica, cogeneración, que supone que si, por ejemplo, producir una unidad de electricidad, 1 megavatio, se le paga en el mercado 50 euros, pues en vez de pagarle 50 euros se le paga 150 euros, o 200 euros, o 250 euros. Es decir, hay una prima adicional. ¿Por qué? Porque conviene incentivar y promocionar ese tipo de tecnologías porque son más limpias. Entonces todas esas cosas van dentro del recibo de la luz. Y va subiendo. Lo del precio de la luz es complicadísimo. Yo no sé si usted, usted ve el recibo y lo entiende perfectamente. Bueno, otra cosa es lo del recibo. Otra cosa es lo del recibo. El recibo estamos tanto en el Ministerio de Sanidad y Consumo como en el Ministerio de Industria, estamos trabajando para elaborar un recibo que sea más legible y entendible por parte de todos los consumidores, para que se sepa exactamente yo cuánto he tenido como lectura de la luz. Ya eso lo hemos cambiado. Antes era un mes lectura real, otro mes una lectura estimativa. Y hace algunas semanas ya llevamos al Consejo de Ministros un cambio para que la lectura de la electricidad sea la real que hay en cada casa y cada uno pague lo que realmente está consumiendo. Es un tema complicado, ministro. Le pido en todo caso brevedad. Déficit de tarifa. Es esa deuda que tenemos pendiente con las eléctricas, o se supone que tenemos pendiente, que este año 2013 tendría que estar en cero. Sin embargo, como no va a poder ser, el Gobierno
ha decidido hacer una moratoria y de momento no vamos a estar en cero. Bueno, exactamente no es lo que se le debe a las eléctricas. El déficit de tarifa es la diferencia entre lo que cuesta producir la electricidad en toda España y los ingresos que se generan para poder hacerle frente. Y es verdad que el coste es superior al ingreso y esa diferencia cada año es el déficit. Lo que pasa es que, siendo cierto que ese déficit está en los balances de las compañías eléctricas, no es menos cierto que la inmensa mayor parte lo tiene titulizado el Estado. ¿Eso qué es? Que el Estado tiene el aval a esa deuda que tienen las eléctricas y por tanto es el Estado el que está respondiendo. Es verdad que no en un 100%, pero para que se haga una idea, si el déficit de tarifa está en 24.000 millones de euros, a falta de saber lo que ha ocurrido con el año 2012, cuando se hagan las liquidaciones definitivas, de esos 24.000 millones hay ya titulizado, es decir, tienen aval del Estado aproximadamente unos 17.000. Vamos a hablar de otros aspectos de la energía. Le voy a pedir que me conteste casi telegráficamente para que nos dé tiempo a hablar también de otros asuntos. Carburantes. El Ministerio prepara un plan por el que dice que a medio plazo va a conseguir atajar el precio de los combustibles. De hecho, ya lo consiguió. Después de una reunión que mantuvo en septiembre con las petroleras, empezó a bajar el precio. Bueno, hay quien dice que esa reunión, ministro, buscaba solo frenar el precio en noviembre, porque del IPC de noviembre dependía la subida de las pensiones. ¿Eso es así? No, en realidad lo que le planteamos a lo largo de toda la segunda mitad del año 2012 a los operadores de los carburantes es que en un contexto en el que todos los agentes económicos, sociales en España estamos haciendo ajustes, absolutamente todos, públicos y privados, pues que no podía haber un grupo de operadores, como son los operadores de carburantes, donde había unos márgenes superiores, márgenes comerciales superiores a los que había en la Unión Europea. Porque claro, cada vez que vamos a la gasolinera a comprar un litro de gasolina, ahí hay un componente que es el del precio internacional del combustible. Eso es igual en toda Europa. Después está la parte de los impuestos, que en España es inferior a la media europea. Y después está el margen comercial. Luego, si los impuestos son inferiores en España, pero el precio final es superior a la media europea, es porque el margen comercial está siendo superior, porque digamos el componente de los combustibles es el mismo. Bajaron los precios y ahora en lo que estamos es en el estudio de una variación de esa ley de hidrocarburos para meter competencia, en el convencimiento de que más competencia en el mercado llevará en el medio plazo a que tenga un reflejo en los precios. Garoña, ¿el cierre es definitivo o no? ¿O va a haber acuerdo entre Hacienda y las compañías eléctricas? Vamos a ver, el que una central nuclear pueda, digamos, tener una prórroga respecto al momento en el que tenía que producirse el cierre depende de muchas cosas. Depende en primer lugar de que lo solicite el operador y luego de que se cumplan las condiciones de seguridad para que eso sea posible. El Gobierno, a instancias del operador, cuando nos planteó al principio del año 2012 que quería cerrar Garoña no en el 2013, sino en el 2019, iniciamos todo el proceso para que ello fuera posible, condicionándolo, lógicamente, a lo que el Consejo de Seguridad Nuclear dictaminara en materia de seguridad. Ahora bien, llegó el plazo y el operador no solicitó esa prórroga. ¿Cuál es la posición del Gobierno? El Gobierno cree que no podemos ni debemos prescindir de ningún tipo de fuente de energía, en este caso de energía nuclear, y mucho menos en instalaciones que ya están amortizadas, pero lógicamente tiene que pedir la prórroga al operador. Esta le pido muy breve. ¿Va a haber plan del carbón? ¿Sí o no más ayudas? Hay plan del carbón entre el 2013 y el 2019 y la opinión del Gobierno es que más allá del 2019 puedan seguir abiertas aquellas minas que sean competitivas y lógicamente sin necesitar más recursos de ayuda. Vamos a comentar la que es